Bien, muchísimas gracias a los tres. Tenemos planeadas otras dos rondas de preguntas, pero creo que por tiempo lo que les propongo es que pasemos a la ronda del público, pero yo abusivamente voy a hacerles una pregunta antes de pasar el micrófono al público, y es, digamos, el panorama que ustedes presentan es un poco deprimente. Solo un poco. Y creo que en buena medida, digamos, el llamado que hace Max al final, pues digamos, tiene cuando uno piensa en todas las problemáticas que ustedes han mencionado, pues nos dice a los académicos y a los estudiantes que hay acá, nos da pistas sobre qué temas hay que trabajar, ¿no? Porque no es solo, como también decía tal vez Max, ¿no? Decías tú, no es solo la cuestión de hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, sino bueno, estudiemos cómo es que se hace, miremos quién lo está haciendo bien y que pongámosle el otro, porque, por ejemplo, estoy plenamente de acuerdo con la Teresa en el sector privado, pero estoy también sospecho que es posible que haya más de un empresario que diga, hombre, quisiera hacer más, pero la verdad es que yo no sé cómo se hace eso, porque yo sé hacer pues yo sé hacer con queso, qué sé yo sé hacer computadores, pero yo francamente de reparación no sé. Entonces, si alguien me dijera cómo puedo hacer algo más, pues tal vez lo haría. Y es posible que cuando le digamos y ya vemos que no lo hace, entonces decimos, no, pues que a usted le falta grandes compromiso, porque ya sabemos que tiene que hacer. Pero bueno, entonces la pregunta que quisiera plantearles a los tres antes de pasar el micrófono a unas 4 personas para que no nos alargue la noche, es, para darle un poco la vuelta a la cosa, es si tuvieran que dar un ejemplo de una política, un proyecto, una iniciativa que a nivel urbano nos diera una pista, una luz de por dónde podría haber reparación, por dónde podríamos resolver el problema de la estigmatización, de la discriminación. ¿Cuál podría ser esa política? Algo que ojalá no sea imaginario, sino un caso concreto, porque digamos que para que no sea algo como utópico, sino que digamos, veamos casos concretos de cosas que funcionan y que uno dice, hombre, por ahí puede ser. Eso nos da una luz de esperanza de que la cosa está oscura, pero bueno, hay alguna luz en la noche. Quisiera saber quién es, que levante la mano, que tenga alguna pregunta. Vamos a conceder 4 preguntas. Creo que yo sugeriría que hiciéramos las 4 y cerramos con eso para que no se nos alargue la noche. Bueno, tu nombre por favor y nos cuentas la pregunta. Mi nombre es Luisa Fernanda Cadena. Yo tendría 2 preguntas, si puedo. La primera es respecto a la primera pregunta, y es, yo me pregunto si el problema son las ciudades o más bien son los programas y las políticas que no están bien diseñadas, que no son coherentes, que no están basadas en evidencia. Y entonces, de pronto no es que la ciudad es hostil, sino que no le hemos enseñado a la ciudad no ser hostil, ¿sí? O sea, ¿son los programas o son las ciudades? Me pregunto yo. Y la segunda pregunta es, María Teresa, entiendo que dentro de la alta consejería existe el modelo de atención dignificar particularmente para Bogotá. Y mi pregunta para ti directamente es, dentro de los centros dignificar, ¿cuál es el rol específico de los centros dignificar y por qué son diferentes, digamos, de otros lugares de Colombia? ¿Y cuál es el rol de esos centros dignificar dentro de la atención a las víctimas, en el que, según entiendo, hay un profundo interés, digamos, psicológico, que es algo que lo que todos estuvieron de acuerdo, que es parte de son los mayores dificultades que tenemos que enfrentar en la atención a víctimas? Hola, mi nombre es Sergio Montero, soy profesor aquí en el FUDER. Mi pregunta tiene que ver con un comentario que hizo una de las panelistas que hablaba que ya era momento de pasar a esta estrategia de crear trabajo, de hacer pulseritas, entonces, pensando en eso, pensando en estrategias de desarrollo económico local, creación de trabajo, porque a lo mejor, como bien dicen, esas víctimas no quieren volver al ámbito rural, entonces no es un tema solamente de agricultura y desarrollo, también es un tema de desarrollo local. Entonces, ¿qué tipo de programas, qué tipo de políticas laborales, qué tipo de trabajo que las víctimas pudieran desempeñar, ya sea, no sé, turismo, cooperativo, no sé, como ejemplos de...
Dos preguntas más, con eso ya. Cualquier pregunta. Buenas noches, mi nombre es Raúl Peña Valande, soy funcionario de la Unidad para la Atención a las Víctimas. Respecto al comentario que hacía Ana, de los modelos que emplea dentro de los modelos que emplea el Estado para atender a las víctimas, ¿cómo podríamos trasladarle esa responsabilidad a los territorios, exigirle al Estado de que proponga unos modelos que se desarrollen y se hagan sus pilotos desde los territorios y no se centralicen? Estoy de acuerdo con María Teresa de que, si bien es cierto, Bogotá es un territorio, Bogotá no debe ser el epicentro desde el cual se desarrollen todos los modelos, por la diversidad y de culturas y de desarrollos que se llevan a cabo y por las diferencias que hay en los territorios colombianos. Entonces, ¿cómo podríamos exigir al Estado colombiano desarrollar modelos diferentes para poder aterrizarlos a los territorios? Gracias. Juan Rodrigo Borges. Los panelistas exponen que un tema que les interesa mucho son las afectaciones a nivel de la rehabilitación mental de las víctimas. Ustedes saben que la rehabilitación física y mental está a cargo del sistema de salud, del Ministerio de Protección Social y de toda la pirámide de las secretarías departamentales y municipales, de las EPS, de las IPS. ¿Cómo en esa lógica de las EPS, que es ganar dinero, que no tienen formación, que es su responsabilidad y se les paga para eso, van a atender y en el mejor de los casos van a rehabilitar a las víctimas? Entonces, ¿cómo abordar ese reto? Y el segundo, que ustedes señalan que digamos, las políticas públicas de alguna manera se diseñan desde el nivel nacional, pero lo que decía también el anterior, digamos, persona que preguntaba, el tema es regional. Las víctimas y el conflicto se dio fue en las regiones, no en las ciudades. Y en esas ciudades existe una variable que es el clientelismo. Entonces, en ese marco de esas regiones, donde opera no solo la corrupción, sino el clientelismo, porque los alcaldes son pequeños reyesuelos, ¿cómo generamos voluntad política cuando hay una asimetría tan grande entre esa institucionalidad que arrasa y unas víctimas que están intimidadas porque los actores armados están ahí? Muchísimas gracias. Entonces le voy a dar la palabra a los panelistas nuevamente para que hagamos entonces una ronda ya para cerrar el conversatorio esta noche. Yo había dicho al profesor que tengo que salir dentro de 10 minutos porque tengo un compromiso muy urgente a las 8. Pero no quiero irme sin responder algunas de las preguntas. Lo primero, sobre Bogotá, el modelo que venimos construyendo y trabajando, que yo espero que se mantenga porque es política de Estado, tiene que ver mucho también con una concepción que manejó el plan de desarrollo, que tenía dos variables de tres ejes todos muy importantes para nosotros en el tema. Ya había mencionado una, que es la superación de la segregación, y la otra la defensa de lo público, y eso creo que es muy importante, relacionado también con la pregunta de la atención psicosocial. Bogotá cuenta en la actualidad con 7 centros de atención integral a las víctimas en las localidades donde mayor concentración de víctimas hay: Ciudad Bolívar, Suba, Rafael Uribe, Chapinero, pues que cubre toda la parte norte Bosa, me falta uno, La Sevillana. Estos centros tienen la presencia de la unidad de atención y reparación a víctimas para los temas que le competen a la unidad, pero también la presencia de los funcionarios de Bogotá, y tiene las entidades correspondientes para los temas. Por ejemplo,
nosotros hicimos un programa que se llama Estrategia Tejiendo Esperanzas con la Secretaría de Salud para tratar el tema de atención psicosocial. La Secretaría destinó médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y con el equipo de la alta consejería se ha desarrollado una atención importante, por lo menos en la primera etapa que una víctima requiere, que es la atención inmediata, cuando llega a la ciudad, cuando está en el momento crítico, y cuando la víctima ya tiene una situación más compleja, es remitida entonces al hospital o al correspondiente, pero esta parte es más complicada justamente por estas situaciones de las EPS, porque no todas están en el mismo sistema de salud. Entonces, digamos que ahí hay una dificultad. Allí en los centros de atención también está la Secretaría de Integración Social, con quienes hemos desarrollado una estrategia de atención a los niños y niñas, que es la estrategia Atrapasueños, y digamos la intención es que cada vez sea esto más integral, pero uno se estrella con situaciones reales. Por ejemplo, cuando las víctimas quieren retornar o reubicarse en la ciudad, y ahí entra el tema de retornos y reubicaciones, ahí nos estrellamos con lo siguiente: el INCODER no tiene planes de adjudicación de tierras, porque aquí hay un tema que nunca se menciona, y es que la gente habla de una de las medidas de reparación es la restitución, en este caso la restitución de tierras, pero resulta que la mayoría de las víctimas desplazadas en Colombia no eran propietarias. O sea, se podría decir que el 1% eran propietarias, las demás no eran propietarias, eran jornaleras, eran trabajadoras del campo. ¿Cuáles son los planes de tierras que existen para adjudicarle lugares o espacios donde estas víctimas puedan retornar? Entonces, si es solo la restitución, pues entonces la mayoría quedan por fuera. No existen planes de adjudicación de tierras para las víctimas desplazadas en Colombia. Entonces no ha habido un compromiso en ese sentido. En segundo lugar, en cuanto a la reubicación, pues hay unos planes de vivienda, pero que no tienen la cobertura para la totalidad de las víctimas que habitan en la ciudad. Entonces el tema de reubicación también se complica ahí. Uno de los avances importantes que hicimos en Bogotá fue en el tema de participación. La alta consejería construyó con las víctimas, y aquí hay uno de quienes trabajaron en ese proceso, que fue construir un decreto de participación de las víctimas que permitiera que en una ciudad como Bogotá de 8 millones de habitantes pudieran existir mesas de participación de las víctimas en las localidades, porque solamente existía una mesa distrital, pero una mesa distrital no representa la totalidad de las víctimas de todas las localidades. Se lograron crear 14 mesas de participación, y creo que eso ha sido una cosa muy importante, porque uno de los derechos fundamentales en la implementación de la ley es el derecho a la participación, y que las víctimas puedan hacer sus propuestas y puedan hacer toda su intervención en los comités de justicia transicional. Y se han ido creando los comités de justicia transicional a nivel local. Otro de los programas importantísimos fue el programa de representación legal. Creo que ese se está acabando, por lo que he podido escuchar. Y me parece preocupante, porque resulta que las víctimas, la Defensoría del Pueblo no logra tener una cobertura de representación legal para 8 millones de víctimas que hay en la sociedad colombiana. O sea, el Estado no alcanza a representar a las víctimas, mientras que los victimarios sí tienen pools de abogados. Ustedes no sé si vieron que en la marcha del 2 de abril rotaron por las redes sociales fotografías en las regiones de personas que desfilaron con camisetas que decían no a la restitución de tierras. Entonces, ustedes se podrán imaginar que quienes usurparon las tierras están haciendo todo para no devolver las tierras a los desplazados. Por lo tanto, el programa de representación legal de Bogotá no debería acabarse, porque las víctimas necesitan acompañamiento legal, necesitan representación legal. Y en cuanto a la pregunta del profesor, mire, yo creo que la universidad tiene muchas posibilidades de participar de este proceso,
tanto a nivel en la ciudad, a nivel de las localidades. Yo creo que lo primero es que la universidad aclare, como lo están haciendo ustedes con esto tan importante, este ejercicio, qué es lo que se requiere, para dónde vamos, y una vez haya claridad, ¿cierto? Los estudiantes y los profesores puedan acompañar procesos. Y a mí me parece que no solamente a nivel de Bogotá, a nivel de las regiones también. Yo creo que hay una experiencia que yo quiero mencionar de empresa privada y una dinámica que se integró, que fue la del salado. En la Fundación Semana, una vez, porque yo fui la que coordinó la elaboración del programa institucional de reparación colectiva en la Comisión Nacional de Reparación, y la unidad de víctimas, una vez se promulgó la ley, acogió el programa institucional de reparaciones colectivas. Y a mí me parece que lo del salado fue muy interesante, porque por un lado el Estado hizo un ejercicio fuerte hacia esta población, de retorno de la población, de apoyo a quienes, incluso gente que se había ido del país, campesinos que por las amenazas y porque ellos denunciaron en muchas partes, los amenazaron y volvieron. Y se hizo también un ejercicio desde la empresa privada, digamos, de la Fundación Semana, que logró reunir recursos de diferentes entidades privadas para reconstruir el salado y para darles la Casa de la Cultura, y bueno, hacer todo un ejercicio también de memoria, en una combinación muy interesante entre Estado y sociedad. Igual me parece que la experiencia de San Carlos es muy valiosa, el retorno de San Carlos es una experiencia muy interesante, de manera, y ahí la universidad puede concurrir con conocimientos, con experiencia, en diferentes dinámicas, en diferentes especialidades, ¿no es cierto? Porque la reconstrucción de un municipio implica no solamente la memoria, no solamente la reconstrucción del tejido social, de cosas concretamente, sino implica también la reconstrucción de la infraestructura que se destruyó. En muchos casos se destruyeron los hospitales, se destruyeron las escuelas, se destruyeron el parque principal. Entonces creo que ahí las universidades pueden concurrir de una manera muy importante. Si ustedes me disculpan, yo creo que gracias. Muchas gracias. Bueno, yo de lo de salud, de las empresas de salud, se lo dejo a Max, porque me pongo, o sea, si ya critico la ley, ya me pongo con las ETS y aquí nos salimos hasta las 10. Pero, a ver, el problema es la ciudad, los programas o las dos cosas. Yo creo que todo. O sea, las ciudades no son entes que no tengan vida, las ciudades las forman los ciudadanos. O sea, todo lo que pasa tiene a una persona detrás, tiene a una vida detrás. Yo creo que los programas están mal y creo que la ciudad en sí misma como ente, con los ciudadanos que las viven, son hostiles. O sea, esto ya porque son las 8 menos 20, sí, esta es anécdota, pero yo cuando llegué a Colombia, la primera vez que aterrizo en Bogotá, yo soy de transporte público, ¿sí? Fascina, venía acostumbrada a una ciudad donde había mucho transporte público y dije, yo quiero usar el transporte público en Bogotá. Vale. La primera vez que yo veo una... Sí, no, en serio. La primera vez que yo veo una buseta, ¿sí? Las antiguas busetas, estoy hablando de esto, es octubre de 2007. Yo lo primero que pensé al ver a toda la gente ahí dentro, dije yo, una ciudad, una gente que se deja tratar así, se deja hacer de todo, ¿sí? Y esa es la mayor hostilidad del concepto de ciudadanía que tenemos en las grandes ciudades. En municipios pequeños es más fácil. Es más fácil y más difícil. Es más fácil porque todo el mundo se conoce, tiene nombres y apellidos, pero realmente la ciudad para mí sí es hostil. Porque los ciudadanos que la viven, sí, la hacen hostil. Porque no hay un esquema de cultura ciudadana para ello. ¿Y eso de dónde sale? De que no hay programas, planes y proyectos que lo hagan. O sea, es como una rueda completa, ¿sí? Entonces, si es la ciudad o los programas, que es todo. O sea, yo creo que es absolutamente todo. Tiene que haber un punto y aparte donde esto, ¿sí?, se pare y se haga unos esquemas de sostenibilidad de cultura ciudadana. Y eso hará que, por lo tanto, entendamos que asumir las víctimas supone también un tema de empatía y de empatía social y de empatía de derechos. Pero es que si no tenemos empatía ni para coger el bus, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a tener empatía con todas las víctimas que tienen que llegar? Es que son cosas así de básicas y de sencillas y de terribles, también a la vez. Claro, si el conflicto armado no va con nosotros, las víctimas desde luego tampoco.
Creo que es el principio básico que tiene que funcionar. Yo creo que la primera vez que soy consciente del conflicto armado en este país es cuando llegó en 2009 a Tame, ¿sí? Cuando llegó en 2009 a Tame hay un toque de queda, específicamente teníamos que movernos de Saravena a Tame, no nos podemos mover. Y lo que veo yo es un convoy de niños de 19 años del ejército que tenían que ir a luchar contra el ELN en el toque de queda en el que estábamos, ¿sí? Tendrían que ver los que se manifestaban el sábado, y qué pena por decir esto, es lo más partidista del mundo, pero ojalá hubiesen visto y hubiesen hablado las caras de esos niños de 19 años que iban camino al combate. Cuando tienes eso delante, de repente tu perspectiva cambia, de repente el conflicto te importa, las víctimas te importan y lo que pasa aquí te importa porque son personas, ¿sí? Pero eso no se ve, es lo que yo decía antes, ¿sí? O sea, Colombia en sí mismo y todos tenemos parte de culpa en eso. Yo llevo 9 años aquí, me voy a quedar aquí, esposo colombiano, todo, sí, o sea, como Colombia, pero tenemos parte de culpa en eso. Es que hemos llevado el conflicto armado a que sea algo entre las guerrillas y el ejército, ¿sí? Entonces, claro, no nos afecta. Entonces no nos afecta ni a nosotros y por lo tanto las víctimas no nos importan porque realmente son daños colaterales, es lo que decía la OTAN en la guerra de Yugoslavia, ¿sí? Ese es uno de los principios importantes en entender ese concepto de ciudadanía, que nos tratamos mal. Claro, luego por ejemplo uno se pregunta, Dios mío, qué barbaridad un taxista que se pelea con el otro y se baja con un machete. No, pero es que nadie se ha preguntado la relación directa que tiene esto con el conflicto armado. Si estamos viendo por encima de nosotros que la manera de resolver los problemas y de imponer las ideas es matarse unos a otros, pero luego nos sorprende que el taxista se baje con un machete a resolver un conflicto porque se han pegado con el carro. Pues esto es lo mismo. Estrategias de desarrollo con el tema de políticas laborales, a mí es el tema que más me gusta, es el tema en el que más he trabajado y es el tema que más me gusta, y al final, al detalle tengo muchos ejemplos de políticas que se han hecho y si quieres te mando y que se han hecho bien, no todo es terrible, ¿sí? Pero es lo chévere de la academia, la crítica para sacar cosas donde se puedan investigar. Lo primero, el tiempo, ¿sí? O sea, es decir, lo que se hace, claro, ¿qué pasa con la plata de la política de empleo para reparación? Que te llega, se asigna al municipio y a los 6 meses la tienes que ejecutar porque ya tienes a Procuraduría encima tuyo a ver si la ejecutaste o no la ejecutaste. Lo que hace que al final llegues a políticas muy bobas, muy concretas y que siempre van hacia eso. Entonces, claro, lo primero es medir los tiempos. ¿Qué habría que hacer? Donde hemos tenido la oportunidad de hacer esta relación bien, han salido buenas políticas de empleo para víctimas y es, bueno, lo primero que hay que hacer es poner sobre la mesa la oferta de educación formal y no formal que se tiene en ese territorio. Y si se tiene, y si no se tiene, traerlo. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, claro, ahí empiezas a cruzar la oferta de educación formal y no formal que tienes con las vocaciones productivas del departamento y la política del departamento o municipio y la política de desarrollo de hacia dónde el municipio quiere ir. Y empiezas a vincularlo directamente con los indicadores de empleo que se tengan en el plan de desarrollo y si no se tienen, se diseñan, ¿sí? Y entonces ahí empiezas a ver que no solo es hacer pulseritas, que es turismo, pero turismo con todo lo que implica, ¿sí? Eso lo hicimos en Vista Hermosa para el tema de cañocristales. Es claro, el turismo, pero ¿cómo entendemos el esquema de turismo? Que no es vender artesanías a la española que llega por la esquina, ¿sí? O sea, es un tema integral de capacidad hotelera, de tema de cultura, claro, turismo, pymes, el propio sector productivo, los esquemas de formación profesional de oficios. O sea, eso ni siquiera se plantea sobre la mesa. O sea, no se le ofrece, oye, mira, eres hábil, no sé, ¿quieres ser fontanero? O sea, es que ni se les pasa por la cabeza. Pasamos siempre a un tema de si eras campesino, vuelves otra vez a un tema productivo y si no tienes ningún tipo de educación, nos vamos con el tema artesanías. No, esto se necesita tiempo. Entonces cruzas educación formal con no formal con ese modelo económico y con ese capacidades productivas que tiene el departamento. Y todo eso lo vinculas con un esquema de atención integral con sociólogos y antropólogos, ¿sí? Para ver qué quiere hacer la víctima, ¿sí? Pero claro, ¿cómo está ahora? Es una pequeña encuesta. Ahora llega el funcionario de turno, hace la encuesta y dice, tengo que ejecutar tanta plata. Claro, si esto se hace con tiempo, se hacen esquemas de políticas integrales bastante interesantes con educación, empleo y acompañamiento antropológico y sociológico a la víctima de lo que quiere hacer. Ejemplos buenos de esto en Nariño, ejemplos buenos de estos hay en Nariño, y en Quibdó hay un esquema de cooperativas de madre cabeza de familias que son empresarias hosteleras, víctimas, ¿sí? Y ese es muy muy interesante porque ese se hizo con toda esta calma y con todo este tiempo, ¿sí? Para ver qué querían hacer y encima trabajar en ese tema en cooperativa.
Pero eso no solo pasa con víctimas, eso pasa en todo el país. Por ejemplo, Chocó es interesante. ¿Cuál es la vocación productiva de Chocó? Podríamos decir que es un tema ambiental, que es un tema de minas, minería legal, minería ilegal, pero un tema de minería, y es un tema de agrónomo y un tema de piscifactorías, pesca y todo eso. ¿Sabéis cuál es la oferta de la Universidad Nacional en Chocó? Porque no tiene ni ingeniero de minas, ni ingeniero de caminos, ni ingeniero agrónomo, ni ambiental, o sea, abogados, artes, que está muy bien, pero hombre, o empezamos a vincular las políticas educativas formales y no formales con las vocaciones productivas y los modelos de desarrollo económico de las regiones, o apaga y vámonos, se viene todo el mundo a Bogotá y no se vuelve, y la fuga de cerebros es tremenda, ¿sí? Entonces, en esos hay buenos ejemplos, pero claro, se necesita tiempo. Se necesitan tiempo y estudios de viabilidad grandes. Sí, eso es lo que no se tiene, o no se quiere, o no se hace. Y en el tema de cómo se trasladan las responsabilidades a los territorios, el enfoque diferencial, y es, claro, yo le he echado como mucho la culpa al gobierno nacional, ya que hay una responsabilidad de los gobiernos locales enorme. Los gobiernos locales tienen que cambiar también la lógica de yo me quedo sentado y el gobierno nacional me lo da todo, me da todas las herramientas, me da todas las cosas y yo solo las ejecuto. O sea, la política y la obligatoriedad no debería salir desde aquí, no debería ser un esquema de arriba hacia abajo, sino que debería ser de abajo hacia arriba. Yo me acuerdo, las herramientas que tienen los gobiernos locales son el PAD, la Red Nacional de Información, el índice de riesgo de victimización, el índice de capacidad territorial y el reporte unificado del sistema de información, coordinación y seguimiento territorial. Claro, a mí lo que me sorprende es por qué no hay una sola propuesta, ¿sí?, para la adaptabilidad de estas herramientas a un enfoque diferencial por población, todo desde los territorios. Que digan, oye, mira, el PAD, tal y como está diseñado ahora mismo, no me sirve, yo necesito meterle 4 variables más. Pero eso no se hace tampoco, ¿sí? Entonces la construcción no puede ser la obligatoriedad de te obligo a que tienes que ejecutar el PAD, no, te transfiero capacidades y te doy un espacio donde puedas proponer cosas. O sea, te doy un espacio donde el propio territorio pudiese adaptar esas herramientas para hacerlo. Ese sería el mejor de los escenarios, pero hay que darles esas oportunidades y hay que darles esos incentivos. Y luego, ¿cómo generar políticas públicas con el clientelismo que hay en lo local? Yo es que creo que hay clientelismo aquí también. O sea, es que esa lógica de los alcaldes son mini reyes, yo creo que perdón si hay alguno aquí, pero los congresistas también, el alcalde de Bogotá también, el alcalde de Medellín también, o sea, las redes clientelistas, igual que la corrupción, funcionan. En Bogotá, en Cali, en Medellín, en Tame y hasta en el municipio más apartado. O sea, esto es un tema estructural de todo el país. Esto no es solo de los gobiernos locales y por tanto lo que hay que hacer es controlar las cosas desde aquí. Lo que hay que empezar a generar son unos esquemas de confianza, pero la más importante, la que creo yo, para acabar con las redes clientelistas y con la lucha contra la corrupción, y en este sentido para víctimas se aplica y aplicaría para todo. ¿Ustedes saben cuál es el cuerpo de funcionarios del Estado de este país? De funcionarios de planta, ¿sí? O sea, menos del 10%. Es que tú cómo creas Estado, así. Es que cómo no vas a crear redes clientelistas si tienes el 90% de la gente que trabaja para el Estado, que se debe de creer lo del Estado de Derecho, independientemente del gobierno que esté, es menos del 10%. Pero por Dios. O sea, es decir, prácticamente todos los países del mundo tienen carreras de funcionario del Estado a la lógica weberiana de más del 80% mínimo de los funcionarios del Estado. Claro, ¿cómo no vas a generar redes clientelistas y corrupción si estás cambiando los gobiernos cada 4 años? Pero no estás cambiando entero. Entonces, claro, hay que transferir capacidades para la atención psicosocial. Pues las transfiero a este y a los 4 años tengo que volver a hacerlo. Entonces, ¿para qué? Claro, o sea, las redes clientelistas pasan por eso. Entonces, ¿cómo hacer políticas públicas? No, es que hay que preguntarse por la reinvención de cómo estamos planteando el Estado colombiano. O sea, crea un cuerpo de funcionarios que se crean al Estado y que trabajen por y para el Estado y empiezas a reducir las redes clientelistas. Si no, es imposible. O sea, con la capacidad de contratar al 90% de todas las plantas de los 1.101 municipios de este país. Vale, vámonos. Sí, es claro. O sea, esto es el tema del clientelismo y corrupción requiere medidas infinitamente más estructurales y de mediano tiempo, pero la primera sería eso, empezar a cambiar la lógica de los funcionarios del Estado, ¿sí? Por ejemplo, en la unidad de víctimas, ¿cuántos sois contratistas? O sea, yo que he trabajado todos estos años en la unidad de víctimas. O sea, la unidad de víctimas,
claro, por la magnitud que tienen, gran parte vienen de fondos de la OIM, ¿sí? Por un convenio que tiene con la unidad de víctimas, y el 90 y pico % son contratistas, que tampoco saben qué va a pasar dentro de 3 meses con su contrato laboral, y dentro de 1 año, y dentro de 2, y aún así lo dan todo. ¿No ves qué? O sea, claro, tú quieres hacer una política integral de víctimas a nivel del Estado y tienes a gente con contratos de 3 meses, trabajando por la Política Nacional de Víctimas. Hombre, un poco de seriedad en todas las cosas que tienen que ver con el Estado colombiano. O sea, es decir, pues claro, como no va a haber clientelismo, como no va a haber corrupción, es que no, o sea, hay cosas que no funcionan bien. Sí, pero que además se pueden cambiar. Es que, o sea, es un tema de voluntad política. Y bueno, ya de lo de la redistribución equitativa de la renta, eso es como lo de la salud. Me lo meto porque no salimos. Yo quiero concentrarme un poco en la pregunta que hace el profesor Gonzalo sobre la universidad, en qué cosas se podría meter. Yo creo que hay como algunos elementos para considerar. Primero, yo creo que esto tiene que ser un tema prioritario para conciencias. La verdad es que no es un tema prioritario para conciencias. Ustedes saben la discusión que hay sobre el enfoque que tiene conciencia sobre la investigación en ciencias sociales y humanas y el traslado de criterios de evaluación de proyectos de las ciencias básicas a las ciencias sociales y humanas, y pues toda esta cosa de tecnocrática, de la calificación de indicadores y todo esto que se ha desatado, que por ejemplo ha provocado que grupos de investigación en ciencias sociales y humanas hayamos desistido de presentarnos a las convocatorias de conciencia porque no estamos de acuerdo con el enfoque. La conciencia no está pensando en pues, conflicto armado, conciencia está pensando, o bueno, sí, pero en una perspectiva reducida de lo que debería pensar. Y eso, digamos, se cruza con una crisis. Yo no sé si en esta universidad, y si el profesor Gonzalo lo ve así, y Alcaraz también, pero pues muchas investigaciones se están haciendo, investigaciones PRES, ¿cierto? Son proyectos de 3 meses en los que hay que producir un conjunto de resultados, y así la verdad es que es muy difícil hacer investigación de calidad que contribuya a la transformación y a entender de manera más integral lo que nos ha pasado. Yo creo que hay un tema, porque pues, me estoy moviendo en él y vengo de ahí, que tiene un potencial importante a futuro, que es el tema de la memoria histórica. Creo que por ahí hay una clave para resolver algunas de las preguntas. Este es un país muy llamativo, ¿cierto? Lo normal es que los ejercicios de memoria histórica son después que se firma el acuerdo de paz. Sin embargo, nosotros estamos haciendo memoria desde hace 20 años. Hay un cierto boom de la memoria en los últimos 10, pero por ejemplo un proyecto con el que iniciaron unas ONG de derechos humanos que se llama Colombia Nunca Más, sobre crímenes de lesa humanidad y responsabilidad del Estado colombiano, tiene 20 años. Por ejemplo, tiene una base de datos de 35.000 casos de crímenes de lesa humanidad reconstruida pues, con base en las redes sociales, una participación muy importante de la Iglesia Católica, etc. Lo que ha hecho ASFAD, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, o sea, el mismo CINEP, o sea, hay mucho trabajo en memoria. Creo que hoy vivimos un momento más favorable para eso, y digo, es llamativo porque estamos haciendo memoria en medio todavía de expresiones del conflicto armado y con unos victimarios todavía activos y con capacidad de daño. Sin embargo, creo que hemos entendido que hay como grietas por donde se va metiendo y se van generando espacios de resistencia. Yo creo que la memoria tiene un potencial. Hacer memoria per se no transforma, pero hacer memoria para aprender, para mirarnos un poco en ese espejo de lo que nos pasó y entenderlo para no volverlo a repetir en el futuro es muy importante. Ahora estamos hablando de unos ejercicios de memoria que tienen que tener por lo menos dos características. La primera es, esto es para dignificar a las víctimas, ¿cierto? No es pues un ejercicio de memoria abstracta ni aséptico, esto es memoria comprometida. Y además de eso, creo que tiene que convertir a las víctimas o a potenciar la voz de un sector de las víctimas que normalmente ha sido invisibilizado. Las discusiones de la memoria son muy profundas, pues Anjarat viene de España, donde aún no hay discusiones sobre Franco, la guerra civil, la transición, estamos hablando de la guerra civil 36-39, la dictadura 39-75, la transición 75-80, y aún hoy hay debates en Madrid de si le quitan los nombres franquistas a las calles o no, y eso genera confrontaciones muy fuertes. Miren ustedes lo que acaba de pasar en Argentina en la conmemoración de los 40 años del golpe, ¿cierto? Toda la discusión que hay, o sea, este es el tema de nuestra sociedad para las próximas generaciones, y creo que ahí hay un asunto pues de cómo los que hacen política pública saben esto, cómo trabajar con un enfoque diferencial que
atienda de manera equitativa a quienes no han tenido mayores posibilidades de poner sus discursos en la escena pública, ¿cierto? Cuál es la posibilidad de dar voz, de poner luces, de contribuir a unas memorias subalternas que se potencien en la sociedad. Y eso habría que cruzarlo. Creo que nosotros tenemos una oportunidad, si todo funciona más o menos como esperamos, y es como eso se va a articular con la futura Comisión de la Verdad, ¿cierto? Que está incluida en los acuerdos en el tema de víctimas, que tiene un periodo previsto de 3 años, pero que creo que podemos convertirlo en un mecanismo de movilización social y política que nos permita, pues, como, insisto, esa mirada sobre el pasado, que no es una mirada contemplativa, ni es una mirada arqueológica, sino que es una mirada política, histórica, comprometida para aprender del pasado y proyectarnos a futuro. Y quiero contar una anécdota, pues un caso, demoro 3 minutos. Proyecto Basta Ya Medellín. Sí, lo hicimos el año pasado, la primera fase. Yo estuve en el equipo de investigación que estuvimos trabajando en una subcomisión del proyecto, no es la investigación en campo, sino produciendo un conjunto de informes sobre lo que ha pasado en la ciudad. Hice el informe sobre memoria de la violencia política en Medellín. Y ahí partíamos de una cosa, y es el Basta Ya, el Informe Nacional de Memoria Histórica Basta Ya, que elaboró el Centro de Memoria Histórica, tiene en muchos vacíos, pero tiene un vacío muy importante, que es la ciudad. O sea, en el Basta Ya no están las ciudades, ni lo que pasó en las ciudades. Y eso es porque Medellín es el emblema de eso, pero hay que extenderlo a otros lados. Las lecturas que hay sobre la violencia en la ciudad es una lectura despolitizada. Es una lectura que ve el narcotráfico, la delincuencia común y la disputa de otras rentas como el centro de la violencia de la ciudad. Pero, por ejemplo, no se mira cómo se conectó eso con el exterminio de la Unión Patriótica, de luchar, del Frente Popular, qué pasó con el movimiento sindical, qué pasó con las organizaciones sociales en el contexto de agudización del conflicto armado, y Medellín era el ejemplo paradigmático. O sea, tenía cartel de Medellín, tenía narcoparamilitares, tenía. Había un momento en el cual había coincidido de manera muy fuerte la dinámica del conflicto armado con la violencia de la ciudad. Entonces nos lanzamos a un proceso en el cual participa la Universidad de Antioquia y la Universidad de AFIT. Hay una ONG que es la Corporación Región y 3 entidades estatales, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio del Interior de Justicia y la Alcaldía de Medellín. Hicimos un proceso muy interesante de trabajar sobre memorias históricas, y hablamos del plural porque creemos que esto estamos hablando de memorias. No hay una memoria, no hay la memoria oficial, sino que son memorias, y cómo hacemos para potenciar que esas memorias se expresen. Y eso se convirtió en un ejercicio de movilización ciudadana muy interesante, una estrategia de comunicaciones muy fuerte. Generamos una estrategia, por ejemplo, de escribir cartas sobre lo que había sido la historia de la violencia en la ciudad, y recibimos 800 cartas en lugares públicos, en la Feria del Libro. O sea, generó un proceso muy interesante de movilización social que creo que da pistas de esa articulación entre universidad, sociedad civil y institucionalidad. Eso tiene un final feo, y es que este año la segunda fase está todavía sin empezar. Y está sin empezar por dos deserciones muy lamentables. La primera, la Alcaldía de Medellín se retiró del proyecto. ¿Sí? Con el cambio de gobierno, la Alcaldía de Medellín dijo que no tenía plata para eso y que tenía otras prioridades, y en este momento se bajaron del bus. Y el Centro de Memoria Histórica sufrió un recorte del 65% del presupuesto para investigación, y también entonces un proyecto que era de 1.000 millones de pesos para adelantar durante todo el año, hoy tiene 300 millones de pesos. Y con eso pues no vamos a poder hacer la segunda fase como pensábamos. Pero bueno, digamos, ahí hay una pista, creo, de esos posibles encuentros de líneas de investigación, y con una perspectiva que era una pregunta que Gonzalo nos iba a hacer pero que no la pudo hacer, y es, creo que la mirada interdisciplinar es fundamental en la comprensión de eso. O sea, yo creo que aquí hay que superar los estancos de la sociología, la economía, la historia, la antropología, la psicología, y creo que hay que dar miradas de conjunto a problemáticas que son de conjunto, ¿cierto? Porque creo que si no, no podemos avanzar en la comprensión de lo que nos pasó. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, muchísimas gracias, Max.